Señor nos bendiga. Es una bendición, como siempre, predicar su palabra y también una responsabilidad. Uno en estas situaciones siempre medita y dice que somos inmerecedores de esto, de comunicar estas preciosas riquezas, estas preciosas verdades. Así que el clamor para que el Señor nos ayude a todos a comprender, entender y también aplicar esta palabra. Vamos a nuestras Biblias, amados hermanos. Vamos al libro de Daniel. Hoy hemos estado un poco ausentes de las predicaciones de Daniel, pero ya con la ayuda del Señor se pudieron retomar. Vamos a estar meditando en el capítulo 3 del libro de Daniel. Y vamos a estar en los versos 1 al 18. Daniel capítulo 3, versículos 1 al 18. Dice así la palabra del Señor. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, 27 metros, y su anchura de 6 codos, 2,7 metros. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Se reunieron pues los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y todos estaban de pie delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Entonces el heraldo proclamó con fuerza: se les ordena a ustedes, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Sin embargo, en aquel tiempo, algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey, viva para siempre. Usted, oh rey, ha proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado en un horno de fuego ardiente. Pero hay algunos judíos a quienes usted ha puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no le hacen caso, ni sirven a sus dioses, ni adoran la estatua de oro que ha levantado. Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres pues fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he levantado? ¿Están dispuestos ahora para que cuando oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no lo adoran, inmediatamente serán echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Me imagino, hermanos, que como acá la mayoría de nosotros somos adultos, me imagino que la gran mayoría de nosotros ha enfrentado
una situación que es un poco estresante y angustiosa, que son las entrevistas de trabajo. Entrevistas de trabajo. Y me imagino que usted sabrá que es un proceso un poco complejo, tenso, de harto nerviosismo, porque por lo general postulamos a un cargo donde hay muchas otras personas que también están postulando a ese mismo cargo y uno entra en una suerte de competencia. Evalúa nuestro currículum, nuestro perfil, nuestros años de experiencia, nuestro desplante incluso en la propia entrevista. Es un momento un poco angustioso de saber qué va a pasar conmigo, porque obviamente quiero entrar al trabajo. Y en esas entrevistas siempre se tocan como los mismos temas, ¿no es cierto? De dónde viene, cuál fue su experiencia, y uno empieza a comentar. Y a veces dan la oportunidad de que uno le haga preguntas al entrevistador. Y uno pueda conocer más o menos cómo va a ser el trabajo, en qué me voy a desempeñar, cuáles van a ser mis funciones a realizar. Y hermano, quisiera invitarlos a imaginar algo, un escenario. Y es que Dios a nosotros un día llega a nuestro encuentro, ¿cierto? Se presenta ante nosotros y dice, hermano o hermana, yo te voy a comisionar para un trabajo. Te voy a dar un trabajo a ti. Tú vas a tener un propósito en esta vida, en esta tierra. No solamente vas a nacer y vas a crecer, ¿no es cierto?, y desarrollarte, no, sino que Dios nos dice, yo te voy a dar una misión, un llamado, un trabajo. Y imaginémonos cómo podría ser este diálogo. Uno le dice, bueno, Señor, entonces, ok, acepto esta misión o este llamado que tú me has dado, con mucho gusto. Y uno le podría preguntar, Señor, ¿cuál es mi misión en este mundo? ¿Cuál es el llamado que tú tienes para mí? ¿A qué me has contratado? ¿Para qué me has apartado? Y el Señor nos podría decir, bueno, querido hermano, querido hijo, querida hija, tu única misión en esta tierra, tu única gran función es glorificarme y anunciar de mí. Glorificarme y anunciar de mí. Eso es lo único por lo cual tú te vas a esforzar. Eso es lo único por lo cual tú te vas a preocupar. Lo único por lo cual tú te vas a interesar. Glorificarme y anunciar de mí. Y uno podría decir, ok, Señor, parece no ser tan complejo, ¿cierto? A buenas y a primeras. Y uno podría seguir preguntándole, Señor, ¿cómo va a ser el escenario en el cual yo me voy a desenvolver trabajando? ¿Cómo van a ser las condiciones laborales de esta gran función que tú me has dado? Y el Señor nos podría decir algo como esto. Bueno, las condiciones que se exigen de ti, querido hijo o querida hija, son 3. Lo primero, el cargo al cual tú, por sola misericordia, accediste. Este cargo exige de ti una alta tolerancia a la frustración. Y eso es lo que nos dicen afuera de los trabajos, ¿cierto? Tiene que ser capaz de tolerar la frustración. Bueno, el Señor nos dice lo mismo. Usted debe tener una alta capacidad y alta tolerancia ante la frustración. Porque recuerde, usted está comisionado a predicar de Cristo, a anunciar de Él. Y el Señor nos puede decir, pero no todos afuera van a querer escuchar de mí. Y va a ser frustrante. Porque usted se va a esforzar, se va a dedicar, se va a esmerar en cumplir fielmente su labor, su llamado, pero van a haber personas que no van a querer escucharle. Y eso va a ser frustrante. Luego el Señor nos podría decir algo como esto. Como segunda condición para este cargo, es que debe ser capaz de resistir las más altas exigencias, las más duras exigencias. Y ahí se pone un poco compleja la entrevista y uno podría decirle, Señor, ¿pero por qué? Y el Señor nos podría contestar, bueno, porque no solo hay personas que no quieren escuchar, sino que van a haber personas que te van a maldecir, te van a maltratar, te van a perseguir, e incluso van a querer acabar con tu vida por el simple hecho de tú estar predicando de mi nombre. Y en una quizás tercera condición, que el Señor nos podría decir, como última condición para este cargo, el cargo exige de ti, querido hijo, querida hija, que tú renuncies a todo. A todo. Yo te he contratado, yo te he llamado, yo te he apartado, pero ahora lo que tú debes hacer es renunciar a todo. A todos tus viejos o viejas costumbres, a tus viejos deleites, a tus viejos pasatiempos, a tu viejo propósito que quizás tú tenías en la vida y hoy en día únicamente debes vivir para el propósito con el cual yo te he llamado.
Y es interesante, hermano, porque no siempre meditamos la vida cristiana de esa forma, ¿cierto? Como que Dios nos ha llamado, Dios nos ha apartado, Dios nos ha comisionado. Y la idea es preguntarse, bueno, ¿para qué Dios me ha llamado? Para esto, para vivir para su gloria, para glorificarle en cada escenario, en cada situación, y para también anunciar de Él. Y esta última exigencia que yo daba en esta especie de historia, cuando Dios nos dice, el cargo exige de ti que puedas renunciar a todo, ahí estamos hablando, mis hermanos, y lo conectamos con el texto que nosotros acabamos de leer, de cómo es que nosotros como cristianos somos llamados a renunciar a estos deseos, a estos impulsos, a estas pasiones que se pueden transformar en verdaderos ídolos, en ídolos que se anidan y crecen en nuestro corazón. Y ese es el título de este mensaje, queridos hermanos, renunciando a los ídolos del corazón. Y vamos a ver la historia de estos jóvenes, ya no tan jóvenes, porque a medida que avanza el libro de Daniel, ellos también van creciendo. Y vamos a ver cómo ellos nos enseñan, querido hermano, de que no solo es nuestro deber renunciar a los ídolos que tiene nuestro corazón, sino que también nos van a mostrar que con la ayuda del Señor es posible. Es posible, querido hermano, renunciar a los ídolos que hay en nuestro corazón. Vamos entonces, y si me puede acompañar, vamos a ver 3 cosas en esta mañana, 3 puntos. Y el primero de ellos es, vamos a ver la idolatría de Nabucodonosor y del pueblo de Babilonia. Vamos a estar viendo los versos 1 al 7. Si usted recuerda la última predicación del libro de Daniel, habíamos terminado en el capítulo 2, versos 26 en el 26-27 más o menos, donde tenemos esta declaración del rey Nabucodonosor, y pareciera que incluso se hubiese convertido al Señor en esa declaración, porque él decía, impresionante el Dios de Daniel, aquel Dios que le reveló el sueño que yo no le había dicho a nadie, ni siquiera yo me acordaba del sueño, pero Dios, el Dios de Daniel, me lo pudo revelar. Impresionante. Y él en esa oportunidad decide proclamar, incluso anunciar a todo el pueblo de Babilonia que no había otro Dios afuera o aparte del Dios de Daniel. Yo no podría decir increíble porque pareciera que este rey pagano, malvado, furioso, iracundo, idólatra, se había arrepentido y había entonces aceptado que Dios es el único Dios verdadero. Pero vemos que avanzamos al capítulo 3 y no hay claridad de cuántos años pasaron desde el capítulo 2 al capítulo 3, pero pasó tiempo, pasaron unos años, y vemos que a Nabucodonosor le afecta algo que les afecta a muchas personas en la tierra, incluso a nosotros los cristianos, que es una suerte de amnesia. Y él se olvida de quién era Dios, pero también se olvida de quién era él. Se olvida de quién era Dios y de quién era él. Y esta amnesia se mezcla con el orgullo natural que hay en el corazón de Nabucodonosor, con esta arrogancia, y de ahí de esa mezcla sale esta gran idea de construir una estatua. Nabucodonosor tiene esta idea de poder levantar una estatua de oro de 27 metros de alto. Algo como para que usted se pueda hacer una idea y pueda graficarlo, mi hermano, es, por así decirlo, un edificio de 9 pisos de altura. Un edificio de 9 pisos de altura. Algo monstruoso, algo muy grande. Y no menor porque Nabucodonosor se dispuso a levantar esta estatua en el monte, en una llanura, en Dura, que era un lugar donde fuese que usted iba a caminar por Babilonia, iba a ver esa gran y esa colosal estatua. O sea, lo que él quería era ser adorado, ser reverenciado, ser servido, y que todos, además, cada lengua, cada pueblo, cada tribu, cada nación, le adorara. Nabucodonosor refleja nuevamente en el capítulo 3 este corazón altivo, este corazón arrogante, este corazón amador de sí mismo. Y es similar a lo que hoy día podemos ver, ¿no es cierto?, y compararlo con la cultura que tenemos, en la cultura en la que nosotros vivimos. Personas que quizás no vemos que construyan estatuas de sí mismos, algunos sí, para que le adoren, ¿cierto? Pero no es común ver que
nosotros levantemos estatuas para que nos adoren a nosotros, ¿cierto? Pero hoy en día vivimos en una cultura donde, por ejemplo, yo puedo dar a conocer mi vida y todo lo que hago 24/7, publicarlo, transmitirlo y generar que otras personas me puedan seguir. Y ese seguir es que otras personas puedan adorarme, puedan empaparse de mi vida, puedan conocer mi vida. Y yo pueda, con mi ego, obviamente, mostrarme hacia los demás. Podríamos decir que es una forma moderna de levantar ídolos, una forma moderna tal vez de levantar estatuas. O está el caso de gobiernos totalitarios como el de Corea del Norte, donde ese líder tiene tomado por la fuerza a ese país y él levanta estatuas, ¿cierto? Cada casa debe tener un cuadro con la imagen de ese líder y a él deben reverenciar y adorar. Y esta arrogancia, queridos hermanos, no es nueva, sino que vemos que se arrastra hacia el Antiguo Testamento, situándolo en el pueblo de Babilonia. Pero para Babilonia tampoco era nuevo que alguien fuese así de arrogante. ¿Recuerda usted la historia de la Torre de Babel? Allá en Génesis capítulo 11, versos 3 y 4 nos podrían resumir esta historia. Génesis capítulo 11, versos 3 y 4. Y a mí me gusta mucho cómo lo presenta la versión NBI, que dice así: un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Y fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Y fíjese lo que dice el verso 4. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo y de ese modo nos haremos famosos, dice la versión NBI. Famosos, y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Y esta versión me gusta porque refleja muy bien el corazón del pueblo de Babilonia, pero también nuestro corazón, que busca ese deseo por ser famosos. Piense, ¿por qué al ser humano le gustan tanto los halagos? ¿Por qué a nuestro corazón, mis hermanos, nos fascinan las felicitaciones, los cumplidos? ¿Por qué nos gusta eso? De que reconozcan lo que hacemos, reconozcan nuestra inteligencia, reconozcan nuestro esfuerzo, que reconozcan nuestras condiciones. Y lo opuesto, ¿por qué nos molestamos tanto cuando no lo hacen? Cuando siento que paso por alto por las demás personas y no me felicitan, no reconocen mi esfuerzo, no valoran lo que yo hago, e incluso me molesto cuando reconocen a alguien en vez de a mí. Y eso es porque, querido hermano, nuestro corazón está en esta lucha continua entre obedecer a Dios, deleitarnos en el Señor y el pecado. Recordemos de que si bien somos salvados por gracia y si bien Cristo nos ha rescatado de la esclavitud del pecado, muy bien sabemos que hay pecado remanente que queda en nosotros. Y ese pecado remanente puede manifestarse de muchas formas, pero una de las formas con las que más quizás yo me identifico al menos es con nuestro orgullo. Con ese corazón orgulloso, jactancioso, arrogante, que busca ser adorado y busca ser reconocido. El apóstol Pablo, en Romanos, completo, grafica muy bien cómo el pecado afectó al corazón del hombre, pero voy a citar solamente Romanos capítulo 1, versos 23 y 24, que dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen, en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en vez de al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Y hoy en día pareciera que Pablo le está hablando a la cultura del año 2025, que es donde nos dice que la criatura se sirve a sí mismo y ha abandonado la adoración a su Creador. Fíjese, esto fue escrito hace más de 2000 años y sigue estando vigente este mismo versículo el día de hoy. Y vemos que Nabucodonosor entonces tiene esta gran idea, esta grandiosa idea de levantar una estatua y manda llamar a todos aquellos que estaban ahí sirviéndole, ¿no es cierto?, a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y gobernantes de las provincias
para que fueran a la dedicación o a la inauguración de esta gran estatua. Y aparece ahí alguien también importante en la historia, que es un heraldo, que es un mensajero de parte del rey, que da una notificación o una información, un aviso al pueblo. Y la idea del heraldo era que comunicarle a toda la nación que al momento de escuchar el cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio y la gaita y toda clase de música, lo que debía hacer el pueblo, por orden del rey, era postrarse a la estatua y adorar a la estatua que Nabucodonosor había levantado. Fíjese el ego de este hombre. Quiso que todos sus ayudantes del reino estén ahí para la inauguración, pero dijo, no es suficiente, sino que quiero que todo el pueblo y toda la nación esté reunida en ese día, en ese momento, en este lugar, para que adore la estatua que yo he levantado. Pero no quedó ahí. No solamente es como la invitación abierta, ¿cierto? El que quiere viene. Y si puede, y si no pudo, pucha, lo siento, no hay problema. No. Sino que lo que Nabucodonosor dijo es, si tú no vienes, y si tú no te postras, y si tú no adoras a la estatua que yo he levantado, entonces vas a ser echado a un horno de fuego ardiente. Verso 6, pero el que no se postre y adore, será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. El heraldo va al pueblo y comunica esta invitación, no tan invitación, y dice, tienes que venir y tienes que postrarte y tienes que adorar a la estatua del rey, porque si no lo haces, vas a ser quemado en un horno. Y vemos que el verso 7 muestra que todos entonces, todo el pueblo, toda la nación y toda lengua se postró y adoró a la estatua. Recuerden que el pueblo de Babilonia, bajo el reinado de Nabucodonosor, había conquistado distintos pueblos que no solamente eran babilónicos, entre ellos estaba el pueblo judío. Por eso dice que todo pueblo, toda nación, toda lengua, o sea, babilónicos como no babilónicos, tienen que venir acá y adorar a esta estatua. Ellos, mis hermanos, eran una nación, lo dijimos en los primeros sermones de Daniel, eran una nación altamente politeísta, o sea, tenían más de un dios, tenían un montón de dioses. Y para ellos una nueva estatua a la que debían adorar no era gran problema. Era bueno, ya hay que ir, el rey está citando una reunión importante, así que debemos ir y adorar a esta nueva estatua. Nuevamente es algo muy común a lo que vemos hoy en día, donde cada cosa en cada esquina, cada objeto podría ser un potencial ídolo. Algo con lo cual yo podría fácilmente relacionarme y adorar. Y eso es lo que buscaba Nabucodonosor, ser el centro de la adoración. Y si meditamos, mi hermano, en lo que nuestros ojos pueden ver hoy en día, lo que nuestros oídos pueden escuchar hoy en día, nosotros estamos siendo bombardeados de invitaciones a adorar distintas cosas que no son Dios. Usted enciende su televisor, enciende su teléfono, enciende la radio y usted va a recibir millones de invitaciones a entregar su devoción, su adoración, su vida a cualquier cosa menos a Dios. Incluso, querido hermano, hay una invitación que se hace todos los días prácticamente, que es entregar su devoción a usted mismo. Que entregar toda su vida, todo su esfuerzo, toda su energía a nada más que a usted mismo. Ni siquiera a su familia, ni siquiera a sus hijos, sino que a usted mismo. La cultura de hoy en día es una cultura altamente egocéntrica, centrada en sí mismo, individualista, competitiva. Y es increíble y llega como a sorprender el hecho de leer este libro de Daniel de hace tantos años atrás y poder aplicarlo tan perfectamente a la cultura de nosotros de hoy en día. Donde vemos que hay figuras que son mundialmente conocidas como influencers, no sé si ha escuchado ese término, que tienen esa capacidad de influenciar en otros, eso es lo que significa, eso es lo que hacen. Y muestran su estilo de vida y buscan con su estilo de vida influenciar en tu estilo de vida.
y muestran una aparente felicidad, ¿cierto? Porque luego que se apagan las luces, se apagan las cámaras, vuelve la vida normal, común y corriente. Pero lo que ellos quieren mostrar o vender o exhibir es algo que no es natural, mi hermano, no es real. Pero de eso sí nos quieren convencer a nosotros. Y fíjese, esto pareciera que a la sociedad se le escapó de las manos porque en todo lugar ahora hay influencers, o en todo ámbito de la vida hay influencers. Yo ahora que soy papá y con mi esposa conversamos del tema, hay obviamente influencers del área de la maternidad y recomiendan desde pañales hasta tipos de juego con los niños. Pero lo que usted quiera, mi hermano, conocer o aprender, va a haber alguien que está siendo conocido o trabajando como un influencer. Y es peligroso eso, hermano, porque si usted examina con detenimiento lo que esa persona les muestra o le enseña a través de las cámaras, y usted toma su Biblia, se va a dar cuenta que casi el 99% de lo que le muestra a esa persona es contrario a lo que usted aprende domingo a domingo en la Escritura, o lo que aprende de lunes a lunes, esperamos, ¿cierto?, en la Escritura. Y no menor, mi hermano, yo creo que pensaba en eso y decía, ojalá que no sea acá la realidad, pero yo me imagino que acá deben haber más teléfonos celulares que Biblia, por ejemplo. O pregúntese en su casa, quizá hay más teléfonos celulares que Biblia. Y eso es preocupante, hermano. Porque eso quiere decir que yo me alimento más de mi teléfono que de mi Biblia. Yo me alimento más de este influencer o de los muchos influencers que yo sigo que de mi Biblia. Yo me alimento más de este ídolo, lo voy a expresar así, que estoy viendo en mis redes, que de mi Biblia. Y por eso es tan preocupante, hermano. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo enfrentamos esta realidad? ¿Cómo enfrentamos nuestro corazón? ¿Cómo enfrentamos esto que están viendo nuestros ojos? El apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 4, advierte a Timoteo, a este siervo Timoteo, acerca de los falsos maestros, de los falsos profetas. Y dice, verso 1 al 4, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres se dan amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. ¿Y cómo termina Pablo? Dice, a los tales evita. A los tales evita. Y si bien el apóstol Pablo acá le está hablando a Timoteo y le dice, Timoteo, tú eres pastor de una iglesia y como pastor debes cuidar de tu rebaño y por lo tanto debes evitar a todas estas personas que van a confundir la iglesia. Mi hermano, esto nosotros podríamos tomar los principios de esto y aplicarlos a nuestra vida hoy en día. Y quizás una de las formas más drásticas, pero más efectivas, y si ponemos el ejemplo de lo que son los ídolos de las redes sociales, que son falsos maestros, son falsos o falsos engañadores, o son personas que pervierten la verdad del Señor, el apóstol Pablo nos podría decir, bueno, entonces a los tales simplemente evita. A los tales evita. Le hago una pregunta, mi hermano. Aquello que nosotros miramos, aquello que nosotros observamos, aquello que nosotros seguimos en las redes, ¿nos beneficia espiritualmente? ¿Nos acerca a Dios? ¿Glorifica al Señor aquel contenido que yo observo, aquel contenido que yo incluso comparto? Esa persona a la que yo dedico tiempo en observar o escuchar, ¿me ha hecho crecer en mi fe? ¿Me ha hecho crecer en mi celo por el Señor, en mi amor por el Señor, en mi amor por la misión de Dios, por la iglesia, por los misioneros, por las plantaciones? ¿Es el mensaje que transmite lo que yo observo? ¿Me ha ayudado, por ejemplo, con mis lecturas? ¿Me ha ayudado con mis luchas con el pecado? ¿Me ha ayudado con mi tiempo de oración?
o más bien nos mantiene adormecidos. Nos tiene viviendo en esta realidad que ellos ya implementaron en nosotros. Que el Señor nos ayude a considerar esta decisión que es drástica, pero es efectiva. A los tales evita. Hoy en día Pablo diría, a los tales deja de seguir. A los tales deja de compartir o deja de observar. Simplemente a los tales evita. Vamos al punto 2, mi hermano. Verso 8 al 15. Vemos ahora cómo hay esta invitación, ¿no es cierto?, de adorar a esta estatua, pero vamos a ver que esta invitación también pasa a ser una presión y una amenaza de Nabucodonosor a aquellos que no le adoran. Versos 8 al 15. Nabucodonosor había dado entonces esta orden de adorar a la estatua, todo el pueblo se presentó, todos adoraron al sonido de todos estos instrumentos, ¿cierto? Pero fíjese, los caldeos, que eran gente de Babilonia, va donde el rey y le dice, hay hombres, específicamente hombres judíos, que no obedecieron a lo que usted, oh rey, ha dicho. Estos hombres eran Sadrac, Mesac y Abed-nego. No sé si le llamó la atención, pero acá no está Daniel en la historia. Ya algunos como que involucran a Daniel con el hecho del horno de fuego, pero no está Daniel acá. Ahora este es como un anexo a la historia de Daniel y es la historia de los amigos de Daniel. Sadrac, Mesac y Abed-nego. Estos jóvenes, que ya, como les dije, ya empezaron a crecer, podríamos hablar de casi adultos jóvenes, habían sido deportados con Daniel, ¿se acuerdan? Ahí en Jerusalén, cuando leímos Daniel capítulo 1, vemos que Nabucodonosor va hacia Jerusalén, conquista y toma a las posesiones del templo, pero también toma a estos jóvenes. Y ellos estaban sirviendo en Babilonia. Y si usted bien recuerda también, en el capítulo 2, vemos que cuando Nabucodonosor reconoce que no hay otro Dios como el Dios de Daniel, y Daniel tiene el favor de este rey, Daniel le pide algo al rey Nabucodonosor, y era que pusiera a estos amigos como, ¿no es cierto?, gobernadores de las distintas provincias de Babilonia. O sea, eran judíos que estaban trabajando para un rey pagano, el rey Nabucodonosor, y que tenían una posición, podríamos decir, de alto honor o de gran responsabilidad. Y vemos, como nos dice el verso 12 del capítulo 3, estos hombres, que es la acusación de los caldeos, oh rey, no le hacen caso y no sirven a sus dioses, ni adoran tampoco a la estatua que usted ha levantado. Y uno podría ver acá, mis hermanos, que estos caldeos fueron movidos, no lo dice, ¿no es cierto?, la Escritura, pero uno podría inferir por celos, por envidia, ¿cierto? Y fueron y acusaron a estos tres jóvenes judíos. Pero, mi hermano, ¿era esperable que Sadrac, Mesac y Abed-nego no adoraran la estatua? ¿Era esperable que ellos dijeran, no vamos a ir a esta invitación y no vamos a adorar a este ídolo que levantó Nabucodonosor? ¿Era esperable que ellos lo hicieran? Y uno podría decir, sí. O al menos tener la noción de que eso no es correcto. Y volvemos a lo que siempre hemos tocado en los sermones del libro de Daniel, que estos jóvenes eran jóvenes judíos, que como buenos judíos habían sido letrados desde muy pequeños, desde muy niñitos, ¿cierto?, en los mandamientos o en la palabra de Dios. Y por ejemplo, quizás ellos tenían presente todo el día, todos los días de su vida, la Shema, que es esta oración común o bien típica del pueblo judío, allá en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5, que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea, no hay otro Dios, hay un solo Dios. Y Jehová uno es. Y verso 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Recuerde, ellos como judíos no tenían que, como yo, leer la oración para recitarla, sino que ellos de memoria se la sabían. De memoria. Quizás tenían presente los mandamientos del Señor. Deuteronomio capítulo 5, versos 8 al 10.
No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ellos tenían esta información en sus corazones. Y cuando se presentó la oportunidad, ¿cierto?, de hacer lo contrario, ellos dijeron que no. Ellos tomaron fuertemente estas enseñanzas y vemos nuevamente cómo estos jóvenes nos muestran acerca de lo importante que es tener convicciones claras, fuertes y arraigadas en la palabra del Señor. El rey se entera entonces de que ellos dijeron no vamos a postrarnos, ¿no es cierto? Y lo que hace es mandarlos a llamar. Porque le llamó la atención como de todo el pueblo, todos se postraron, todos adoraron, todos tenían temor, pavor, porque yo los iba a castigar. Pero de todo el pueblo, hubieron 3 que no lo hicieron. Los mandó a llamar. Verso 14. ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no sirvieron a mis dioses ni adoraron a la estatua que he levantado? ¿Están dispuestos ahora para que cuando oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música se postren y adoren a la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, inmediatamente serán echados al horno de fuego ardiente. Y fíjese, la arrogancia nuevamente de Nabucodonosor. ¿Y qué Dios será el Dios que los libre de mis manos? Nuevamente la amnesia golpea a Nabucodonosor. Y él se pone por encima de Dios. O sea, de mi castigo, de mi ira, de mi furor, no va a haber un Dios que los pueda librar. El Salmo 44, verso 22, nos recuerda que, nos dice así, por causa tuya nos matan cada día. Se nos considera como ovejas para el matadero. Y ese es el costo, querido hermano, de ser hijo o hija del Señor. ¿Se acuerda cuando les decía al principio de esta entrevista de trabajo y el Señor nos decía tolerancia a la frustración? Y ahora nos decía tolerancia a las más altas exigencias que puedas soportar o resistir. Porque por causa de Cristo, por causa de Dios, no solamente la gente nos va a ignorar o nos va a rechazar, sino que hay otros contextos, hermanos, donde por causa de Cristo nos van a perseguir y nos van a querer matar, nos van a querer destruir. Y esto, hermano, aunque duela decirlo, es una realidad que hoy en día, en estos precisos momentos, están viviendo hermanos nuestros, hermanas nuestras. Por causa de Cristo, por causa del Evangelio, somos considerados como ovejas para el matadero. Y esta es una de las áreas en la que no siempre meditamos, en la que no siempre estamos acostumbrados a pensar, dialogar o orar incluso acerca de lo que es el costo de seguir a Cristo, el costo de nuestro llamamiento, el costo de ser discípulo del Señor. Quizás usted dice, el predicador me habla de un costo, pero yo sé por la Escritura, como soy reformado, de que yo no tengo que pagar nada para mi salvación, porque mi salvación es por gracia. Nada. Yo no tengo que pagar absolutamente nada, ni un peso, ni un diezmo, ni una ofrenda, ni una primicia, nada. Dios me ofrece gratuitamente la salvación por medio de Cristo. Y sí, mi hermano, estamos de acuerdo con eso. Pero cuando hablamos de costo, no nos referimos al costo de nuestra salvación, sino que al costo de nuestro llamado. Al costo de ser apartado del mundo y ahora ser puesto en el redil del Señor. Eso, hermano, eso tiene un costo. Y eso es lo que muestra la Escritura. No es lo que habla el predicador simplemente, es lo que muestra la Escritura. Es lo que muestra incluso la historia de la Iglesia. Remóntese a los primeros siglos de la Iglesia. ¿Cuántos mártires hay en solo el primer siglo de la Iglesia cristiana? Miles. Y ese es el costo, querido hermano, del discipulado. Un pastor alemán, que voy a tratar de pronunciarlo, que se llama Dietrich Bonhoeffer, no sé si lo hice bien, él expresa lo siguiente en su libro que se llama El costo del discipulado. Y este interesante libro, él hace un análisis obviamente y una crítica al cristianismo actual,
que dice que vive bajo una aparente gracia barata. El hermano cristiano de hoy en día quizás se dejó llevar por el mal entendimiento de lo que era la gracia y vive lo que es una gracia barata. Dice, la gracia barata es la predicación del perdón que no requiere arrepentimiento. Bautismo sin la disciplina de la iglesia, comunión sin confesión, absolución sin confesión personal de pecados. Gracia barata es la gracia sin el discipulado, gracia sin la cruz, gracia sin Jesucristo, viviente y encarnado. Triste porque es lo que nuestros ojos muchas veces ven en las iglesias de hoy en día. Pero nos dice, en cambio la gracia es costosa. La gracia de Cristo es costosa. Es costosa porque le cuesta a un hombre su vida. Es gracia porque le da a un hombre la única vida verdadera. Pero es costosa porque condena al pecado. Y es gracia porque justifica al pecador. Pero por sobre todo es costosa porque le costó a Dios la vida de su Hijo. Y cada vez que yo minimizo eso, hermano, lo que estoy haciendo es pisotear esa gracia. Pisotear el sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora nos podemos preguntar, ¿cuál es el costo que yo he pagado por seguir a Cristo? ¿Cuál ha sido el precio que ha tenido que mi fe pagar por seguir al Señor? ¿A qué has tenido que renunciar, hermano, por seguir a Jesús? Porque yo pensaba en esto. Es preocupante si yo digo, no, yo no he tenido que renunciar absolutamente a nada desde que no era cristiano, ahora que soy cristiano. Eso suena como raro y le levantaría alarmas porque se supone que ya no vivo como vivía antes. Se supone que ya no me deleito en lo que me deleitaba antes. O ya no pierdo mi tiempo en lo que perdía antes. Y si yo digo, no, una vez que yo fui salvo, mi vida sigue igual, súper tranquila, normal, y en realidad no he visto que he renunciado a algo. Al contrario, he ganado. Sí. Pero, mi hermano, cada cristiano, cada cristiana debe haber renunciado a algo a lo que antes se aferraba. Nuestro Señor nos dice en Mateo 16, verso 24, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Y recuerde, el título del sermón es renunciando a los ídolos de nuestro corazón. Renunciando a los ídolos de nuestro corazón. ¿Cómo hemos nosotros vivido esto? ¿Cómo hemos lidiado con esto de tomar la cruz de Cristo, renunciar a los ídolos de nuestro corazón y ahora seguirle a Él? ¿Has renunciado, por ejemplo, a alguna adicción que antes tenías? ¿Has renunciado tal vez a algún entretenimiento que antes tenías y pasabas horas y horas en ese entretenimiento? ¿Has renunciado, por ejemplo, a algún artista, algún deportista, algún famoso al cual tú le rendías total adoración? ¿Has renunciado, por ejemplo, a tus deseos, a tu vanidad, a tu orgullo? ¿Has renunciado a todo eso, hermano o hermana, con tal de seguir a Cristo? Y en tercer lugar, ya terminando, vamos a ver ahora la respuesta de Sadrac, Mesac y Abednego al rey Nabucodonosor. Vemos que estos jóvenes tomaron la determinación de no adorar al rey, y desde el verso 16 hasta el 18, que fue lo que leímos, vamos a ver que ellos finalmente responden al rey. Y nuevamente, la fe de estos jóvenes se pone a prueba, nuevamente la vida de ellos está puesta entre la vida y la muerte, ¿no es cierto? Y nuevamente están en esta situación donde van a enfrentar un castigo de parte del rey Nabucodonosor. Y yo pienso que el rey pensaba que con toda esta amenaza y con toda esta gran introducción que él hizo, estos hombres iban a decir, ¿sabes qué, rey? Sí, estábamos súper equivocados. Vamos a adorarte, vamos a rendirnos a tu estatua. Es lo más sabio que podemos hacer. Pero lo asombroso y lo hermoso de esto es que estos jóvenes dijeron, no nos vamos a postrar ante esta estatua. Fíjese lo que dice el verso 16. No necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de su mano, oh Rey, nos librará.
Así responden estos jóvenes. Con total valentía, uno ve como una serenidad en sus palabras y una total confianza. No, rey, no tenemos que pensar esto que tú nos estás dando, no. Te decimos al tiro, no vamos a adorar a esta estatua. Y aquí nuevamente estos judíos nos dan y le dieron una clase de teología quizás magistral a Nabucodonosor y le mostraron quién era el Dios al que ellos servían. Y le dijeron, nuestro Dios es un Dios todopoderoso, no es un Dios con D minúscula, no es un Dios limitado en su poder, limitado en sus acciones, no, es un Dios todopoderoso. Y por lo tanto, a aquel que nosotros sí tememos es a este Dios y no a ti. De ti no tenemos temor, oh rey, sino que nosotros tenemos temor del rey, del único rey, del Dios soberano. Y es más, confiesan de que Dios es omnipotente, puede con todo, puede con todos, pero también Dios es soberano y dice, y si aún los planes de Dios son que nosotros muramos y seamos echados al horno de fuego, aún así, no vamos a adorar a tu estatua. Y eso es tremendo, hermano, porque ellos están diciendo que confían en el plan soberano de Dios. Y Dios sabe por qué hace lo que hace y sabe por qué tal vez iba a determinar que la vida de estos jóvenes terminara en el horno de fuego. Y ellos dicen, no le tenemos miedo incluso a ese resultado, porque confiamos en los planes y en los designios de Dios. Y si Dios determina eso, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y esto, mis hermanos, fue algo que remeció y desafió al rey Nabucodonosor. Fue como echarle benzina, ¿no es cierto?, al incendio y generó en él una gran ira, un gran enojo. Fue obviamente una bofetada a su arrogante corazón. Pero cuando yo leía esto, esa bofetada también la sentía en mí, en mi arrogante corazón. Y me llevó a entender, hermanos, de que no solamente nuestra confesión pública del Señor debe estar en los tiempos serenos y tranquilos, sino que nuestra devoción y nuestra confesión pública del Señor también debe ser en momentos de incertidumbre, en momentos difíciles y complejos, incluso en momentos donde mi vida está en riesgo. A ello también debo evidenciar y mostrar públicamente mi fe en el Señor, así como lo hicieron estos hermanos. Si buscamos, hermanos, la comodidad para poder seguir a Cristo, si buscamos la comodidad para activar y ser discípulos de Cristo, se nos va a ir la vida, hermano. Porque nunca vamos a estar plenos al 100%, nunca vamos a estar cómodos al 100%. Siempre va a haber algo, una enfermedad, una crisis laboral, una crisis familiar, una crisis mundial del país, pero siempre va a haber algo. Y es porque este mundo está caído, nuestro cuerpo está dañado por el pecado. Y en fin, podríamos así enumerar una amplia lista de cosas que nos hacen ver, hermano, que seguir a Cristo no siempre va a verse como color de rosas. Un pastor dijo una vez, un hombre que está crucificado no puede mirar atrás. Tiene sus ojos en una sola dirección, en la dirección de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo. Y si tú, querido hermano, hermana, un día en una confesión de pecado, le dijiste al Señor, Señor, yo quiero servirte, yo quiero dar mi vida para ti, quiero dar mi vida por ti. Y has renunciado, hermano, a tu antigua vida por seguir a Cristo, entonces ya no tienes otros planes que ese, seguir a Cristo. Ya no hay otras metas, hermano, que esas, que seguir a Cristo. Puede que antes tus planes, hermanos, sean recorrer el mundo, conocer culturas, vivir una vida tranquila, que será al menos mi ideal para esta vida, no tener compromiso, jamás me vi casado, con hijos, al contrario me veía recorriendo distintos países, ese era mi sueño. Pero vemos que hoy en día el sueño de un cristiano es totalmente distinto. Si tus sueños, mi hermano, eran ser quizás un reconocido deportista, un reconocido luchador, un reconocido cantante tal vez, o ser alguien famoso por los negocios, si tu sueño era ser alguien que solamente quería trabajar y prosperar, mi hermano, déjame decirte que eso quedó atrás. Eso quedó atrás, hermano.
Porque hoy en día tu único propósito, tu único llamado es ser hijo e hija de Cristo, ser un servidor de Cristo. Y no digamos, no, así como, qué desánimo. No, mi hermano, has ganado lo mejor que puede ganar un hombre. Has tenido la mejor parte que puede tener un hombre, un ser humano en esta vida, que es ser llamado y considerado como hijo o hija de Cristo, hijo o hija de Dios. Eso es lo mejor que nos pueda ocurrir, mi hermano, en esta vida. Lo mejor que le pueda pasar a un ser humano es ser considerado como hijo del Señor. Gálatas capítulo 2, verso 20 nos dice, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. Entonces, mi hermano, calcula el costo de tu llamado. Calcula y considera el costo de tu llamamiento. Considera todo lo que implica que tú estés hoy en día, querido hermano, sentado acá, escuchando este mensaje. Todo lo que conllevó el hecho de que tú estés acá en esta mañana. En la casa donde yo crecí, en la casa de mis papás, hay un vecino que con un dinero que él tuvo, compró un pedazo muy grande de ahí del vecindario. Y él tenía la idea de echar abajo todas esas casas que son muy viejitas y construir ahí casas nuevas para arrendarlas. Y empezó súper bien. Echó abajo las casas, empezó a traer los materiales. Uno veía cómo llegaban los camiones con arcilla, huevillo, ¿no es cierto?, con una serie de cosas. Pero a medida que avanzaba el tiempo, este hombre no logró avanzar en la construcción. El material se empezó a deteriorar. La lluvia obviamente hicieron lo suyo, el viento hizo lo suyo, los ladrones hicieron lo suyo. Y esa construcción nunca llegó a buen fin. De hecho, hasta el día de hoy, yo le estoy hablando hace más de 15 años, que ese lugar no era lo que él pensaba que iba a ser. No hay casas construidas ahí. Y esa construcción o ese sueño de este vecino se transformó en motivo de burla para algunos, en motivo de cuestionamiento para otros, en el hazme reír quizás de algunos. Y la pregunta es la misma, ¿cómo no calculó el costo antes de lanzarse a construir? ¿Cómo no calculó que esto iba a tomar tiempo? ¿Cómo no calculó que él quería hacer estas casas y que iba a necesitar dinero, materiales, manos de obra para poder hacerlo? Hermano, tú mismo, considera el costo ahora de tu llamado. Considera el costo que Cristo tuvo que pagar para que nosotros hoy en día seamos considerados hijos de Dios. No seamos el hazme reír del diablo. No seamos motivo de burla del enemigo. Si vienen sufrimientos debemos decir amén. Ese es el costo que debo de pagar. Si vienen persecuciones debemos decir gloria a Dios, porque sé por la Escritura que ese es el costo que como cristiano he de sufrir. Si viene el menosprecio de tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, debes decir amén, así sea, porque eso significa que estoy pagando bien entonces el costo de ser hijo del Señor. Mi hermano, si tú no has razonado en esto, si tú no has entendido el costo, entonces te invito, hermano, te invito, hermana, a entender esto, de que hay mucho que ganar cuando renunciamos a nuestra vida, renunciamos a nuestras fantasías, a nuestras pasiones, a nuestros sueños materialistas, a nuestras adicciones, todo eso por seguir a Cristo. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias en esta mañana por su palabra. Gracias, mi Señor, por el testimonio de ella. Gracias por la vida de estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, Señor, que pasando tantos años, Señor, siguen siendo principios aplicables para nosotros, sigue remeciendo en nuestro corazón y nos sigue desafiando, Señor, a renunciar al yo para poder vivir para usted. Señor, le ruego por la iglesia, le ruego por mis hermanos, le ruego por aquellos que están débiles en su fe, Señor, para que usted les anime, les ayude a perseverar y nos ayude a todos nosotros, Señor, en general, a renunciar a cualquier tipo de ídolo, Señor, que no seas tú. Padre, te damos las gracias y rogamos su bendición para esta semana, para que nos acompañe, Señor, y nos ayudes a vivir y aplicar su palabra donde sea que estemos. Le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.